días, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube del proyecto. Hoy os traemos una nueva entrevista. Esta vez estamos con David Sánchez Serrano, que es investigador predoctoral de la URJC, de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, David, por haber aceptado la invitación de hablar un ratito conmigo. Gracias a ti por invitarme. Y nada, bueno, la primera pregunta que siempre hago es que, bueno, que nos cuentes un poquito de qué va tu investigación, en este caso, pues tu tesis doctoral, a ver si nos puedes dar algunas ideas de en qué estás trabajando. Bueno, mi tesis doctoral está encaminada a avanzar un poco en la investigación sobre la interpretación de las pizarras numerales de época visigoda, atendiendo también al registro arqueológico, con lo cual se enmarca un poco dentro de aquello que hemos denominado como arqueología del documento, que es una línea de investigación que todavía está bastante por desarrollar. ¿Y por qué las pizarras? O sea, es un tema así como muy particular, ¿no? ¿Por qué te dio por estudiar las pizarras? Bueno, yo empecé estudiando mundo funerario con la tesina. Y la verdad es que en una de estas estamos haciendo un trabajo de prospección en el Valle del Jerte y un amigo me dijo que tenía una cosa en casa de su abuelo, estas cosas que pasan Sí. frecuentemente en la arqueología, ¿no? Y me lo enseñó, así de los años 60, que replanteó la finca y tal. Digo, esto es una pizarra numeral. Y empezando a tirar del hilo, pues vimos que era un campo de investigación aún con muchas líneas por investigar y nada, me lancé a ello. Bueno, y además las pizarras es un objeto así muy particular porque, bueno, tiene la dificultad de la lectura del texto en sí, pero luego también tiene la dificultad de que muchas de ellas entiendo que no se conoce el contexto arqueológico en el que se encontraron, porque eso, como acabas de decir, igual fueron encontradas en los años 60 o están en casas de particulares. Entonces, ¿cómo te enfrentas al estudio de estas pizarras para intentar poner un poco de orden ahí? Bueno, yo creo que las que están por ahí desperdigadas es casi imposible de ir con ellas. Por ejemplo, siempre se dice que en Salvatierra de Tormes, con todo vecino tiene una pizarra en su casa, con lo cual Así, no a voy a ese ir a nivel llegan. recopilando. Pero es verdad que en algunos museos sí que hay colecciones interesantes. En Ávila debe haber unas 300 piezas. Yo creo que he hecho alguna más. Y en Salamanca voy camino de Cáceres un poquito menos y luego pues en otras provincias tienen una docena, 20, Sí. 25 piezas, que está bien. Entonces, bueno, el corpus que se queda sí que es extenso. Y aparte lo que dices de la lectura, hay que trabajar bastante con la iluminación porque es un poco Sí. complicado de leer lo que pone y a veces tirar mucho tiempo ahí eh, viendo qué es lo que dice en la pieza, ¿no? Sí, precisamente eso te quería preguntar, porque bueno, la gente con la que he hablado para el canal, en las entrevistas, siempre hablan de cerámica, metales, pero bueno, eres el primero que habla de pizarras, entonces a mí me gustaría que explicases un poquillo cuál es la metodología que tú sigues para estudiar estas pizarras. O sea, no sé, supongo que bueno, primero irás a bibliografía, supongo que, bueno, que te transmitirán informaciones sobre estas pizarras y luego qué metodología sigues, así, si nos puedes explicar un poquito. Bueno, la principal problemática de las pizarras es saber qué es lo que Mm. están contando, las numerales y la cronología. Falta el contexto arqueológico y muchas aparecen en contextos secundarios, por lo cual Sí. la cronología es un problema que tenemos. Eh, a la hora de trabajar, catalogación básica, medidas, transcripción. Después de transcripción, lo que estoy haciendo es volcarlas en una base de datos Mm. y trabajar con esa base de datos para ver qué pautas comunes tienen. Y bueno, has hablado antes un poco del Valle del Jerte, así que bueno, lo pillaba ahí un poco al Sí. vuelo, porque yo sé que tienes el proyecto Arqueojerte, entonces, bueno, sé que las pizarras son tu tema de tesis, pero también sé que trabajas en temas más de arqueología del paisaje de época tardo-antigua, y bueno, yo llevándolo un poquillo a mi terreno, ¿nos puedes contar un poquito de qué va Arqueojerte y cómo, no sé, qué estáis haciendo? Bueno, Arqueojerte realmente es el nombre de la cuenta de Instagram. Ah, vale. Pero, pero bueno, eso igual, derivado de mi tesina, en la que empecé a estudiar el poblamiento tardoantiguo en el sector suroccidental del Valle del Jerte, a través de las tumbas cavadas en roca, derivó en un proyecto pues, de investigación en el que estamos, insisto, intentando trabajar esas dinámicas de poblamiento, desde el final del mundo romano hasta la época alto medieval. Y bueno, al final ha derivado en muchas cosas.
porque los ayuntamientos te van pidiendo que hagas algunas Sí, cosillas, que eso si no, suele mira, es que pasar. aquí tengo un castro, aquí tengo no sé qué, pero básicamente es eso. El proyecto original trata de establecer y esclarecer cuál es el poblamiento tardantíveo alto medieval en esta zona. Sí, bueno, es un tema muy interesante porque, bueno, es lo que me dedico yo también. Entonces, ya tirando por esta, no sé, por esta línea del tema de las dinámicas de poblamiento, ¿a qué dificultades os estáis enfrentando o cómo estáis planteando el estudio de ese poblamiento? ¿Mediante excavaciones puntuales a través de microterritorios, por ejemplo? ¿O estáis, no sé, ambicionáis algo un poco más grande a través de prospecciones y estudiar realmente las dinámicas en un espacio más grande? Bueno, son dos términos municipales, por lo cual tampoco estamos hablando Bueno, no de... está mal. Sí, bueno, pero son términos municipales, esto no es frontera. Son términos municipales bastante más modestos, ¿no? Bueno, el principal problema que tenemos, estamos prospectando. La excavación es algo, una cosa muy puntual que hemos realizado, de momento solo una, y 25 metros cuadrados, con lo cual tampoco son grandes Sí. excavaciones, simplemente para salir de algunas dudas, ¿no? El problema que nos estamos encontrando es que el Valle del Jerte es un terreno que se ha modificado mucho en época moderna. Se ha bancalado, con lo cual, en el contexto arqueológico, lo que nos queda, que nosotros podamos ver en prospección, pues son materiales cerámicos en superficie, y luego lo que nos queda, eso sí es cierto, gracias a la geología del terreno, son las estructuras cavadas en roca, Sí, tanto lagaretas como tumbas. Y en sí, es algún que no es un yacimiento problema así eso. que no se ha trabajado desde el punto de vista, no se ha trabajado tanto, no está trabajando tanto desde el punto de vista agrícolas, que está destinado a pastos. Entonces Mm. ahí sí que vemos estructuras habitacionales y alguna cosa ahí pues, un poco más interesante. Pero sí. Sí, es que al final la materialidad de este periodo también es muy complicada en prospección, porque muchas veces hay muy pocos restos y es difícil saber eso, qué entidad tienen estos enclaves, que muchas veces tenemos bastantes restos de cronología alto imperial o bajo imperial, pero ya según nos acercamos al cuarto, quinto, sexto, ya las cerámicas son más difíciles de caracterizar y más difíciles de ver en el registro. Entonces, es un problema. Exactamente. Es un Y problema. Y más cuando a sí, veces solo tiene material constructivo. exactamente, sí. Ya es el triple de complicado. Pero sí. Bueno, y precisamente llevándolo por el tema este de las dinámicas del poblamiento, dentro del proyecto y bueno, de tu tesis, que bueno, me has comentado que trabajas con una base de datos, estás haciendo uso de las humanidades digitales en el sentido más amplio, del término. Sí, tanto para una cosa como para la otra. En la tesis sí que me ha tocado ponerme en contacto incluso con ingenieros, porque el tema de los ordenadores para mí es muy complicado. Entonces, para desarrollar una base de datos que realmente me fuese útil para Sí. poder establecer paralelos con las pizarras en sí y las cuentas Mm. que ellas tienen, tuve que crear una base de datos Snow, o sea, desde cero, y ya me puse en contacto con un informático porque aquello, especialista en base de datos, y le dije, mira, quiero hacer esto. Sí. Me ayudó a crear una base de datos desde cero. Y luego, bueno, para la visualización de esos datos, lo que teníamos pensado inicialmente era emplear un programa de grafos. Mm. Lo que pasa es que vimos que nuestra base de datos no está basada en relaciones, con lo cual vamos a hacer análisis estadístico seguramente con una herramienta de Microsoft que se llama Power BI. Mm. Sí, es que el tema de las humanidades digitales, bueno, aparte de que eso no podemos saber de todo, que muchas veces decimos somos arqueólogos y somos medio informáticos, pero bueno, a mí me parece muy interesante eso que hayas comentado, lo de que has recurrido a un informático, porque creo que al final nosotros como arqueólogos no podemos ser informáticos, o sea, podemos saber de SIG, podemos saber de bases de datos, pero tendremos unas nociones básicas. Al final lo que yo creo es, lo importante es lo que dices tú, o sea tienes la idea, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto. Pues bueno, pues ahora, si yo no lo sé hacer técnicamente, que me lo haga alguien especialista, que va a tardar mucho menos y seguro que lo hace mejor. Y lo hace mejor. Yo lo intenté, me decir que lo intenté y me puse, pero dije, mira, yo es que no me va a salir lo que yo quiero. Mm. Bueno, pues ¿cómo solvento esto? Teniendo claro lo que quiero y cuáles son los objetivos, al final llegamos donde llegamos. Totalmente, sí, yo estoy Y, completamente de y no acuerdo. podemos llegar a todos. Entonces, pues recurrí a él y me ayudó, la verdad es que enormemente. Estoy muy agradecido, la verdad.
No, yo estoy completamente de acuerdo, porque al final, cuando hablamos de transdisciplinaridad, al final es que haya una simbiosis entre todas las disciplinas, no solo que la nuestra tenga presencia, sino que tengan varias disciplinas presencia. Y bueno, y para ir terminando ya, a mí me gusta cerrar las entrevistas con una pregunta un poco así hacia el futuro. Entonces, bueno, ¿cómo se plantea David su investigación en los próximos meses o qué planes tienes de investigación en estos próximos meses, de aquí a final de año, por ejemplo? Bueno, lo primero de todo es acabar la tesis. Bueno, eso es un gran Es objetivo. fundamental. Y luego es verdad que el Ayuntamiento de Cabezabellosa, en este caso, quiere hacer un proyecto de intervención y estamos a ver si sale. Y en principio en los próximos meses tendremos una excavación y eso yo creo que básicamente entre la excavación y la tesis ya tengo suficiente de aquí a final de año. Hombre, Y el sí, año es un que gran viene. objetivo, ¿eh? Acabar la tesis, eso es Es prioritario. prioritario. Bueno, pues muchas gracias, David, muy interesante y bueno, agradecerte que hayas participado porque bueno, creo que es un tema también que cambia, porque bueno, casi siempre las entrevistas es a gente más de aquí del norte de Galicia, entonces bueno, también conocer lo que se está haciendo en otros territorios de la península creo que es interesante para seguir avanzando en el conocimiento de la antigüedad tardía, así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Leticia, por invitarme y nada, insisto, gracias por todo y espero que haya sido de interés. Bueno, pues muchas gracias y nada, a los seguidores del canal, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima entrevista.